como ustedes ya saben, hemos venido viendo las dos primeras clases, algunos conceptos importantes de calidad. Hemos visto también cuáles son los principios y fundamentos de la calidad. Y todo esto enmarcándonos para que hoy podamos tocar ya los requisitos de la norma ISO 9001 en la versión 2015. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a hablar principalmente de los requisitos. Y ustedes, cuando han seguramente revisado el PDF que les envié con Ricardo, ustedes han visto que en la norma ISO 9001, en varios de los lugares o en varios de los párrafos, se menciona la palabra debe o deberá. Este debe o deberá establece los requisitos que debe cumplir una organización para, de alguna manera, dar cumplimiento a estos puntos o a estos párrafos. Entonces, siempre que ustedes lean un debe o un deberá, es importante que entiendan que ahí hay un requisito que es obligatorio para que, digamos que es obligatorio en la implementación de la norma como tal. Hoy día vamos a revisar, primero, haremos una recapitulación del enfoque de la norma, que ya lo hemos visto en una clase anterior, pero hoy vamos a ver nuevamente de manera muy rápida cuáles son los enfoques de ISO. Vamos a entender también, dentro de esos enfoques, por qué denominamos enfoque de procesos, el ciclo PHBA, el pensamiento basado en riesgos dentro del sistema de gestión de calidad. Y por supuesto vamos a aprender cómo interpretar los requisitos de la norma ISO 9001. Los dos primeros objetivos los vamos a traer desde las clases anteriores, porque ya veníamos nosotros revisando este tema y veníamos tocando. Entonces, lo nuevo en esta sesión va a ser los requisitos de la norma ISO 9001 en su versión 2015. Y bueno, vamos a hablar un poquito inicialmente de qué es ISO 9001. Y bueno, ISO 9001 es una norma que especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad. Ojo que aquí lo que se persigue o lo que busca es aumentar la satisfacción del cliente, pero ISO 9001 no establece requisitos específicos para productos. No es porque de pronto ISO se implemente en una organización, esta me va a pedir requisitos específicos de un producto o servicio. No. ISO 9001 lo que establece son requisitos para los sistemas de gestión de calidad, no para los productos, sino para los procesos que hacen parte del sistema de gestión de calidad. Son requisitos genéricos que se aplican a cualquier empresa, a cualquier organización, a cualquier tipo o sector en el cual esté la empresa. Y por supuesto es una norma genérica. Por esa razón es que se puede aplicar a cualquier lugar y a cualquier empresa. ISO 9001 tiene ya vasta historia digamos, en el mundo empresarial. ISO 9001 tiene historia desde el año 1987, que fue la primera versión de ISO 9001. Imagínense cuántos años ya han pasado desde el año 87 hasta el día de hoy, ¿no? Ya varios años que han hecho que esta norma se vaya robusteciendo en el tiempo y por supuesto vaya cambiando el enfoque, vaya cambiando también la forma de presentar ISO 9001. ISO 9001 en el año 87 se basaba en procedimientos y bueno, lo que especificaba era que nosotros o que debíamos trabajar mucho en los procedimientos. Luego, unos años más tarde, en el 94, ISO incorpora otra definición importante, porque esto ha sido hecho de forma creciente y en muchos casos se han ido incorporando cosas sin obviar las anteriores. ISO para el año 94 basó mucho su enfoque en la acción preventiva, ¿ya? Para luego pasar en el año 2000 a hablar de un enfoque basado en procesos y en el ciclo de mejora continua. Enfoque que mantuvo para la versión 2008. Ya en la versión 2015
ISO aún mantiene el enfoque basado en procesos y en el ciclo de mejora continua, pero incluye dos definiciones importantes, las cuales son riesgos y oportunidades, y hace de la norma digamos, una norma mucho más robusta, toda vez que pide ahora identificar cuáles son esos riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de calidad y cuáles podrían ser los riesgos y oportunidades que van a estar presentes en todo el sistema de gestión de calidad. Entonces, sí es importante entender los enfoques que ISO ha ido teniendo a lo largo del tiempo, la evolución que ha presentado ISO desde el año 87 hasta el año 2011. De hecho, me parece que les comenté en la clase anterior que para el año 2025 se prevé que ISO tenga una actualización y que presente una nueva versión de ISO. De hecho, ahora mismo está en proceso de validación por expertos. Y bueno, ya en el siguiente año tendremos seguramente una nueva norma ISO con algunos cambios y algún enfoque seguramente distinto también. La norma ISO, al igual que todas las demás normas de gestión que tiene ISO, la ISO 9001, basa su enfoque en tres cosas. En principio, en el enfoque basado en procesos, que ya hemos hablado de este tema, donde se analizan cuáles son las entradas, se ven cuáles son las actividades que están dentro de un proceso y a la vez se identifican también las salidas y se establece cuáles son los requisitos para las salidas. Si se dan cuenta, en este cuadro vamos a ver que las entradas provienen de fuentes de entradas y que las salidas tienen receptores de salidas. A esos receptores de salidas normalmente nosotros los conocemos, bueno, como proceso siguiente o como cliente o como cualquier otra parte interesada, que son quienes establecen requisitos para que las salidas tengan o cumplan con cierta particularidad que debe ser cumplida y debe ser gestionada principalmente en este espacio o es donde se realizan las actividades. Entonces, el enfoque de la norma ISO o uno de los enfoques es el enfoque basado en procesos relacionado a el hecho de ver todo como parte de un todo y al hecho de entender que todas las entradas, cuando llegan a un proceso, dentro se transforman preveyendo un resultado que cumpla con los objetivos que principalmente vienen a ser los requisitos que ponen los clientes o que se espera para un proceso siguiente. Cuando hablábamos en la clase anterior de la mesa de billar, y usamos como ejemplo esto, decíamos que yo recibía listones de madera con una característica, hacía un proceso que me cortaba, por ejemplo, los listones con otra característica que era requisito para otro proceso, ¿no? Entonces, para un proceso siguiente. Y así hasta cumplir o hasta terminar la mesa y llegar a tener una mesa de billar como lo que espera el cliente. El siguiente enfoque es el enfoque de la mejora continua y ya vimos nosotros que ISO tiene las tres primeras, empezando por el capítulo 4, los tres primeros capítulos como parte de la planificación, los dos siguientes como parte de el hacer, el que sigue como parte del verificar y finalmente el 10º capítulo como la acción de mejora. Esto lo estamos pasando rápido porque, repito, esto ya lo hemos visto en las clases anteriores. El otro enfoque es el enfoque basado en riesgo y aquí nosotros tenemos un objetivo o el proceso tiene varios objetivos. Este proceso tiene entradas, tiene salidas y lo que dice la norma es en cualquiera de estos espacios, ya sea en el planificar, en el hacer, en el verificar o en el actuar, se pueden presentar riesgos. Sin embargo, es en la planeación donde tú identificas cuáles son los riesgos y también planteas cuáles son los planes que debes tomar en consideración o los planes de contingencia que tienes que tomar en consideración para que los riesgos no se hagan presentes o si se hacen presentes,
no generen ese efecto adverso o ese efecto no deseado, ya sea en el hacer, en el verificar o en el actuar. Entonces, ese es el enfoque basado en riesgos. En la planificación, hacer lo necesario para identificar los riesgos, para valorarlos y para proponer acciones o proponer planes que minimicen el efecto del riesgo durante todo el ciclo de mejora o durante todo el ciclo de implementación de la norma ISO 9001. ¿Ya? Entonces, entramos al capítulo 4. Entramos ahora sí a ver los requisitos del sistema de gestión de calidad basado en ISO 9001 versión 2015. Vamos a ver ahora sí. Si ustedes tienen la norma abierta, si alguno la tiene abierta, van a leer que dice la organización debe. Y dice la organización debe determinar cuestiones externas e internas que son pertinentes. Y aquí hay algo importante, ¿ya? Esta palabra pertinente realmente es importante. ¿Por qué? Porque tú puedes, o porque en las organizaciones podemos tener muchísimas cuestiones, tanto internas como externas, muchísimas cosas que hayamos identificado como parte del contexto de la organización, pero no necesariamente todo es pertinente. ¿Y por qué es importante evaluar o entender la pertenencia de una cuestión tanto interna como externa? Porque es simple. Los recursos en una organización, ¿ya? Son limitados. Y yo les dije en una clase anterior que las necesidades pueden ser infinitas, ¿no? Entonces, si las necesidades pueden ser infinitas y los recursos son limitados, es importante que nosotros establezcamos qué tan pertinentes son para el sistema de gestión, en qué grado lo van a afectar, en qué grado lo van a modificar, en qué grado van a ayudar a lograr los objetivos del sistema de gestión. Definitivamente, si algo no tiene una afección fuerte al sistema de gestión, entonces seguramente yo no debo actuar sobre esa cuestión interna o externa porque no es pertinente y porque no puedo hacer que los recursos vayan a este plano, a esta acción, digamos, de control, si es que no va a impactar realmente en el resultado de la organización. Tengo que definir claramente y tengo que aprender a priorizar dónde es que quiero poner los recursos de cada una de las cosas que voy haciendo. ¿Ya? Entonces, en el contexto de la organización, cuando la norma dice la organización debe determinar cuestiones internas y externas pertinentes, yo siempre sugiero, primero determina todas las cuestiones. Cuando determinas o en el proceso de determinación, tú no puedes decir si es pertinente o no, todavía. Primero determinas, ¿ya? Primero haces toda la determinación que tengas que hacer. En pocas palabras, primero listas y dices, estas todas son mis cuestiones, tanto internas como externas. Y una vez que ya las tienes listadas, recién evalúas qué tan pertinentes son para el sistema de gestión. ¿Por qué? Porque si no haces esto y tú en el camino vas diciendo, esta sí, esta no, esta sí, esta no, sin tener una metodología de pronto que te permita determinar qué tan pertinentes son, puede ser que deseches alguna que realmente sí es pertinente y que va a afectar en el resultado de tu sistema de gestión. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de determinación de cuestiones internas y externas. Y también la norma dice que la organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre esas cuestiones internas y externas. Es decir, tienes que completar el ciclo. No solo basta con identificar, no solo basta con saber si son pertinentes o no, sino que también tienes que constantemente ir revisando la información, ir actualizando. ¿Por qué? Porque el contexto va cambiando en el tiempo. Y bueno, yo les dije también en la clase anterior que para determinar cuestiones internas y externas, algunos usan FODA, otros usan el análisis PESTEL o PESTEL, y es justamente lo que vemos aquí. Quizá el análisis PESTEL es uno de los más, vamos a decir, una de las herramientas que mayor amplitud tienen,
porque te permiten visualizar los factores en determinados cuestiones o ámbitos político, tecnológico, legal, ambiental, económico, social, y de esta manera te permite a ti ir entendiendo cuáles podrían ser las oportunidades y amenazas en lo político, en lo tecnológico, en la parte legal, en la parte ambiental, en la parte económica y social. Y cuando la norma dice que tienes que estar revisando y hacer seguimiento a la información, se refiere a que normalmente, a que, digamos, típicamente tienes que ir siempre actualizando la información. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia, porque las normas cambian, porque las políticas o el ámbito político cambia. El Perú de hoy no es el Perú que teníamos en los años 90. El Perú de hoy no es el Perú que teníamos cuando había protestas en el 2021, si no me equivoco, 22, en el agro, o cuando, o cuando estaban pues las propuestas por Merino, o cuando estaba el presidente fugándose del país y lo retuvieron. No es lo mismo hoy que ayer y tampoco será lo mismo mañana. Entonces es importante que nosotros estemos constantemente actualizando, revisando la información relacionada a estas cuestiones internas y externas. Una vez que las hayamos identificado, recién tenemos que evaluar qué tan pertinentes son para el sistema de gestión. ¿Ya? Entonces, esto es lo que menciona en la parte 4.1, contexto de la organización. Pero el contexto de la organización no solo está referido a determinar cuestiones internas y externas pertinentes, sino que también en el 4.2 se menciona que la organización debe determinar o debe saber cuáles son, en principio, las partes interesadas. Mismo ejemplo que cuando hablábamos de cuestiones internas y externas. Cuando hablamos de comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, lo primero que tenemos que hacer es listar todas las partes interesadas, ya sean internas, ¿ya? O externas. Lo primero que tenemos que hacer, muchachos, es listar. En este momento no sabemos cuáles son pertinentes o no. ¿Por qué? Porque nuevamente, ISO dice partes interesadas pertinentes al sistema de gestión de calidad. En un primer momento tenemos que listar todo porque no sabemos cuáles van a ser pertinentes o no. Una vez que listamos, sí es importante evaluar qué tan pertinentes son. ¿Por qué en este momento y por qué no después? Porque si yo voy a entender o voy a determinar cuáles son luego las necesidades y expectativas de estas partes interesadas, gastaría tiempo y esfuerzo determinando las necesidades y expectativas de todas las partes sin haber hecho antes el tamiz de cuáles son pertinentes o no. Al igual que en el ejemplo anterior, no debería gastar mi tiempo y esfuerzo determinando necesidades y expectativas de aquellas partes que no son pertinentes al sistema de gestión de calidad. Entonces, importante y vital que ustedes listen primero cuáles son esas partes interesadas, internas y externas, y luego determinen cuáles son pertinentes al sistema de gestión y cuáles no, para luego recién entender sus necesidades y expectativas. Y aquí, como ejemplo, tenemos partes interesadas internas, tenemos a los empleados o trabajadores, tenemos a la alta dirección, a los dueños, como partes interesadas externas, a los competidores, a los proveedores, al Estado, a los clientes, a la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que listar aquí. Aquí solamente he colocado un ejemplo para que nos permita entender a qué nos referimos cuando hablamos de partes interesadas internas y a qué nos referimos cuando hablamos de partes interesadas externas. Importante que también, en la medida de lo posible, ustedes tengan una metodología que les permite identificar cuál es la pertenencia que tiene cada una de estas partes para el sistema de gestión de calidad. En la clase del día miércoles, yo les voy a mostrar algunos Excel que tengo elaborados, donde vamos a desarrollar, en la medida que el tiempo nos alcance, cada una de estas partes. Es decir, voy a enseñarles
con un ejemplo, no es que sea la única metodología, no es que sea la única forma, pero con un ejemplo voy a explicarles, si es que ustedes así lo deciden, porque luego Ricardo les comento que va a poner una encuesta en el grupo de WhatsApp que tienen, para que ustedes elijan las 5 o 6 partes de la ISO 9001 que quisieran que yo les explique con un ejemplo cómo es que se implementa o cómo es que se ejecuta. Entonces, si fuera este el caso, yo les diría, les explicaría cómo hacer, o haríamos un ejemplo con una parte interesada, evaluaríamos su pertenencia y veríamos qué es lo que tenemos que hacer después con esta parte interesada. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver de manera mucho más práctica el día miércoles, que es la clase 4. Siguiendo con la parte del contexto de la organización, nos dice la norma en el 4.3, es importante, la organización debe determinar el alcance del sistema de gestión de calidad. Alguien preguntó en la clase anterior, yo tengo una empresa que ofrece servicios de pronto en un lugar y mi back office está en otro lugar y yo quiero implementar solo ISO 9000 a mis actividades operativas. ¿Puedo hacer eso? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque normalmente la organización es quien determina el alcance de su sistema de gestión, es quien decide hasta dónde llega el sistema de gestión, cuáles son los procesos que se van a certificar con la norma ISO 9001 en la versión 2015. Entonces, aquí nosotros determinamos los límites y hasta dónde queremos que aplique el sistema de gestión. ¿Ya? Esto es tan simple como una declaración de qué procesos y hasta dónde va a llegar mi sistema de gestión de la calidad. 4.4, miren, hemos visto 4.1 contexto, 4.2 partes interesadas, 4.3 alcance, 4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos. Y aquí es importante que nosotros entendamos cómo es que están interrelacionados los procesos y cómo es que la gestión de la calidad incide en todos estos procesos. De hecho, la norma dice, y nuevamente ustedes noten aquí el término, ¿no? La organización debe, repito, cuando ustedes lean un debe es porque hay un requisito que debe cumplirse de manera obligatoria. La organización debe determinar los procesos necesarios para que el sistema de gestión de calidad se aplique en la organización. Algo adicional también, otra vez, la organización debe, y aquí dice, mantener información documentada. Y cuando ustedes lean información documentada, se está refiriendo a documentos tangibles, a información tangible, ¿ya? Y con tangible no me refiero necesariamente a un papel, sino que puede estar también en un repositorio web, puede estar en una carpeta de SharePoint, pero no puede ser un procedimiento hablado. Es decir, yo no puedo decir, mira, yo tengo un procedimiento en el cual hago primero esto, segundo esto y tercero esto, y toda la gente sabe cómo hacerlo. Ah, perfecto, muy bien. Pero aquí la norma dice que la organización debe mantener información documentada. Entonces, yo lo que esperaría ahí es ver un documento. Puede ser físico, puede ser virtual, sí, pero tengo que ver un documento. Y lo que dice en el punto B es, incluso debe conservar la información documentada. Entonces, es importante no solamente tener el documento, sino también conservarlo. Y de hecho, en uno de los puntos más adelante, se establece la obligación de actualizar la documentación, de resguardarla, de tenerla en un lugar seguro, de hacer que los cambios no puedan ser de pronto hechos de manera inescrupulosa o que no puedan ser controlados. ¿Ya? Es importante esto, pero ya desde aquí la norma te va diciendo y te va alineando qué es lo que tienes que hacer en función de la información. No toda la norma tiene que estar, o no todos los requisitos de la norma se solicitan como información documentada. De hecho, después de cada requisito, la norma establece y dice, esto se considera como información documentada. Entonces, donde diga que esto se considera o esto debe mantenerse como información documentada,
nosotros ya sabemos que es sobre ese requisito que debemos tener documentos que nos ayuden o que nos den pues fe de que tenemos implementado ese requisito. Entonces, hasta aquí termina el capítulo 4, que sería contexto de organización. Repito, 4.1, hemos hablado de análisis o determinación de cuestiones internas y externas. 4.2, determinación de las partes interesadas pertinentes al sistema de gestión de calidad. 4.3, alcance. Y 4.4, sistema de gestión de calidad y sus procesos. Ese capítulo, que es el capítulo contexto de organización, estos son los requisitos que establece. En el capítulo 5, que ya cambia de título y ahora es el capítulo del liderazgo, el 5.1 dice liderazgo y compromiso. ¿A qué se refiere el capítulo 5.1, liderazgo y compromiso? Bueno, lo que dice el capítulo 5.1 es que debe haber un liderazgo y compromiso visible con el sistema de gestión de calidad. Tiene que haber responsabilidad respecto de la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas es una acción realmente importante porque la rendición de cuentas se hace principalmente con las partes interesadas pertinentes. Es decir, lo que corresponde a la rendición de cuentas es mostrar los resultados del sistema de gestión de calidad a las partes interesadas según corresponda para que puedan tomar algún tipo de acción o para que se den por enterados. ¿Qué más? ¿Cómo más se hace visible el liderazgo? Miren, la primera forma de hacer visible el liderazgo es rindiendo cuentas. La segunda forma es estableciendo una política de calidad y objetivos alineados a la política. Ustedes han visto que en varias empresas seguramente cuando ustedes han ido en la puerta, en el portón, en el pasadizo de ingreso, dice grandazo, política de calidad. O si no, dice política del sistema integrado de gestión. Y ahí en la política se han establecido seguramente requisitos de calidad también. Otra forma, repito, la primera forma es la rendición de cuentas y asumiendo la responsabilidad del sistema de gestión, asumiendo el liderazgo, sería otra. Una tercera forma, establecer o teniendo una política y objetivos de calidad. Otra forma es integrando los requisitos del sistema de gestión de calidad. Como esto no es algo que sea de pronto diferente o distinto a lo que debieran tener todas las o todos los procesos de organización, es importante que esto integre con todos los demás sistemas de gestión y con todos los procesos que hacen parte de la organización, promoviendo un enfoque a procesos y pensamiento basado en riesgos. Es importantísimo que la organización, que el liderazgo visible de parte de quienes lideran el sistema de gestión de calidad o del sistema de gestión de calidad en sí, promueva el enfoque a procesos, ayude a que las demás áreas puedan estandarizar la forma de hacer las cosas, puedan estandarizar las métricas de medición, que piensen cómo minimizan los riesgos en toda la cadena de valor o en todos los procesos que tienen. Eso debe permitir el sistema de gestión de calidad. ¿Qué más? También debe brindar los recursos necesarios para el sistema de gestión. ¿Quiénes? La dirección. La dirección, ¿por qué? Porque, a ver, gestionar la calidad cuesta. Gestionar la calidad, de hecho, tiene un costo. Pero, por supuesto, ese costo es marginal cuando comparamos el costo de gestionar la calidad versus el costo de no hacerlo, ¿no? O versus la pérdida de no gestionar o de no tener bajo control todo el sistema de gestión de calidad. Es un costo realmente muy fuerte, pero tienen que haber recursos para hacer control sobre el sistema de gestión de calidad. También tienen que haber acciones de promoción de mejora continua. De hecho, en muchas empresas hoy día ya se estila tener áreas de mejora continua. Hay jefes de mejora continua, hay gerentes de mejora continua. De hecho, la filosofía Lean hace parte de esta acción o promoción de la mejora continua y hay incluso certificaciones de mejora continua para las personas, ¿no? Hay que Black Belt
en Sigma, Seis Sigma, Lean Sigma, en fin, hay N, digamos, certificaciones para las personas. Hay que procurar también, dice la norma, que el sistema de gestión de calidad logre los resultados previstos. ¿Y esto cómo se hace? Revisando el sistema de gestión de calidad en los procesos, ¿ya?, intermedios, para que la consecución de todos los objetivos sea finalmente la que logre el resultado final. Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, ¿ya? La dirección tiene, o los que lideren el sistema de gestión de calidad, tienen que tener la capacidad no solamente de comprometer al resto de personas, sino también de darles las pautas necesarias y de apoyarlos cuando se requiera llevar a cabo alguna acción de control, alguna acción de gestión para el sistema de calidad. Es importantísimo que se haga de esa manera. ¿Cómo más? Asumiendo el liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente. Recuerden, las organizaciones vivimos por y para los clientes. Los clientes son los que nos establecen requisitos y los requisitos son los que luego decantan a la organización como objetivos del sistema de gestión de calidad. Principalmente, ¿tenemos más requisitos? Sí, pero claro, los clientes son nuestro foco y son a quienes debemos nuestra producción o nuestro performance cuando hablamos de un servicio. Entonces, el liderazgo y compromiso que menciona la ISO en el 5.1 tiene muchas formas de poder revisarse y de poder ver si realmente existe este liderazgo y compromiso dentro de una organización. En el 5.2 se menciona que la organización debe tener una política que cumpla con las siguientes características, principalmente: que sea apropiada al propósito y contexto de la organización, pero que también apoye su dirección estratégica. ¿Por qué? Yo les decía que la política es el marco de referencia para los objetivos de calidad. En el orden natural, lo primero que yo hago es la política. Una vez que yo tengo el compromiso directivo, la dirección establece una política y esa política me sirve como marco de referencia para establecer mis objetivos. Por eso es que aquí dice que la política tiene que permitir limitar o delimitar la dirección estratégica que debe seguir la organización. Por supuesto, la política tiene que ser ad hoc a la organización, al contexto donde está y también a su propósito. De hecho, el hecho de que forme parte de los objetivos o que sea un marco de referencia es uno de los compromisos también, sin dejar de lado el cumplimiento de los requisitos legales, que también hace parte del contexto de organización. Si se dan cuenta, todo es parte de un todo. Los requisitos legales no serán los mismos para alguien que está de pronto en Australia, como para alguien que está en Chile, o para alguien que está en Colombia, o para alguien que está en Perú. ¿Por qué? Porque si hablamos del término político legal, seguramente los requisitos aplicables, legales, son distintos. Entonces, es importante que la política incluya ese compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables. Y también debe haber un compromiso de mejora continua, ¿ya? Este compromiso es vital, es importante, porque sin mejora, los sistemas simplemente mueren en el tiempo, desaparecen o dejan de usarse como corresponde y por tanto se sienten más como algo pesado en la organización que como algo que realmente aporta valor. Y seguramente a ustedes les ha pasado más de una vez, ¿no? Que alguien ha querido hacer algo en una organización o han visto que una norma o una regla, más que entregarle valor a una organización, resulta algo que de pronto es hasta burocrático, algo que de pronto es hasta pesado y algo que no tiene sentido, que capaz se estableció hace algunos años y que nunca se cambió. Si no hay mejora continua, los sistemas de gestión mueren y los sistemas de gestión no pueden estar en esa situación. Repito, perdemos oportunidad, gastamos recursos en cosas que no realmente aportan valor a un proceso. ¿Qué más se dice de la política? De la política se dice que debe ser comunicada a todo el personal, es decir,
No debe haber persona en una organización que no conozca la política de calidad cuando tienes implementada ISO 9001 en la versión 2015. De hecho, una de las acciones que se suele hacer cuando entrevistamos personas para ver en qué grado se cumple los requisitos de ISO, una pregunta clásica es si conoce la política, si sabe cuáles son los compromisos, o que diga o que de pronto mencione algo relacionado a la política de calidad. Si las personas responden, pues bien, ¿no? Y si no responden, de pronto uno luego va y revisa los documentos para ver si eso fue porque no se supo explicar o porque la gente no lo entendió o porque la gente no escuchó, etcétera. Pero ya hay una revisión ahí de esta comunicación de la política a todas las personas. Entonces, 5.1, hablábamos de liderazgo y compromiso, 5.2 de política, y el 5.3 habla de roles, responsabilidades y autoridad en la organización. ¿Qué se menciona aquí? Se menciona que la dirección debe determinar, debe asignar quiénes van a ser o quiénes van a hacerse responsables en principio del sistema de gestión de calidad y todo lo que esto incluye, ¿ya? Tiene que establecerse una definición de roles, responsabilidades y autoridad en la organización, de tal manera que sea sencillo y fácil llevar a cabo todas las acciones del sistema de gestión de calidad. Y para eso normalmente las organizaciones establecen el reglamento de organización y funciones y el manual de funciones o de organización y funciones, muy conocido como MOF, ¿no? Normalmente hay muchos que tienen MOF y pocos que tienen ROF, ¿ya? Algunos que incluyen el MOF, el ROF, es válido también, pero no puede haber organización que haga las cosas por hacer y que no sepa, que no tenga delimitado claramente cuáles son sus responsabilidades y roles y la autoridad también dentro de todos los procesos. Para eso se tienen organigramas que mencionan quiénes son o qué roles son los que lideran otras personas, qué temas también son los que lideran, cuáles son de pronto las interacciones que tienen con otros pares o qué cuentas rinde hacia la dirección o hacia su superior inmediato. Entonces, esto sí es importante porque finalmente nos ayuda a ordenar el sistema de gestión de calidad y nos permite saber exactamente quiénes asumen qué roles, qué responsabilidades y qué autoridad dentro de una organización. Y con eso hemos culminado el ítem 5, ¿ya? Recapitulemos. El ítem 4 teníamos, o en el ítem 4 teníamos 4 subtítulos. 4.1, comprensión de la organización y su contexto. 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3, determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. 4.4, sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 5, capítulo 5, capítulo de liderazgo. 5.1, compromiso y liderazgo. 5.2, política. Y ahora 5.3, roles, responsabilidades y autoridad en la organización. Y aquí estamos haciendo una recapitulación de todos los debes. ¿Ya? Estamos recapitulando cómo es que o qué es lo que la norma exige en cada uno de los puntos. Cuando hablamos de planificación, y aquí es donde yo les decía hace un ratito, el enfoque o del pensamiento basado en riesgos, establece que aquí en la planificación es donde uno debe determinar, en principio, cuáles son esos riesgos y oportunidades y cómo es que se deben abordar. Por esa razón, el capítulo 6, el 6.1, habla de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y esos riesgos y oportunidades, en muchos de los casos, están alineados a aquellas cuestiones internas y externas y también a los requisitos de las partes interesadas que se establecieron en el capítulo 4. Por eso les decía hace un rato también que la norma tiene hasta cierto punto también una secuencialidad en cuanto a la implementación. Yo no puedo determinar acciones para abordar riesgos y oportunidades sin tener en cuenta lo que ya
de pronto hice en el capítulo 4, que es contexto de organización. Entonces, aquí es importante que traigamos esa información que antes trabajamos y la ocupemos para cumplir con los debe de este subcapítulo. ¿Ya? Entonces, aquí la organización debe determinar las cuestiones o debe considerar, perdón, las cuestiones internas y externas y los requisitos de las partes interesadas, 4.1 y 4.2, para determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar. ¿Con qué finalidad se determinan los riesgos y oportunidades y las acciones para hacer que estos riesgos y oportunidades estén controlados? Con la finalidad de asegurar que no vaya a haber un efecto adverso en los objetivos propuestos, con la finalidad de tener mayor probabilidad de conseguir las metas que uno se propone, con la finalidad también de prevenir o reducir aquel efecto no deseado o hacer tangible el riesgo, y con la finalidad de lograr la mejora. Entonces, estas cuatro, digamos, esos cuatro objetivos son los que nos indican que debiéramos considerar al momento de determinar alguna acción para abordar los riesgos y oportunidades. Y aquí nosotros tenemos que la acción de planificar tiene que ver con, en principio, determinar las acciones que nos permitan abordar riesgos y oportunidades, luego la implementación de estas acciones y finalmente la eficacia de esas acciones. La implementación es durante toda la ejecución del proceso y la eficacia, por supuesto, se medirá en algunos casos a la mitad, en otros casos al final, para ver en qué medida los riesgos se hicieron presentes o no y cuál fue su efecto. Es una de las formas de medir la eficacia de las acciones. ¿Ya? Entonces, estas partes 6.1 nos habla de tomar lo que hicimos en el 4.1 y en el 4.2, traerlo a esta parte o a este capítulo y con ello determinar las acciones necesarias para abordar tanto riesgos y oportunidades. En el 6.2 hablamos de objetivos de la calidad y su planificación para lograrlos. Y aquí la norma no dice que los objetivos tengan una característica como la que he puesto aquí en la imagen. La norma menciona otras características, creo que finalmente son las mismas. Un objetivo tiene que obligatoriamente ser SMART, ¿ya? ¿Por qué un objetivo se dice que tiene que ser SMART? Se dice que tiene que ser SMART cuando un objetivo, en principio, cumple con 5 requisitos. El primero, que es específico, ¿ya? Los objetivos que yo determino para un proceso son específicos para ese proceso. Con un mismo objetivo yo no puedo medir dos procesos. Es algo realmente que no se da en las empresas o en ningún lugar. Con un objetivo no puedo medir dos procesos y más cuando tienen características diferentes. Entonces, el principio tiene que ser específico. Segundo, tiene que ser medible. Yo no puedo poner un objetivo que la forma de medición sea subjetiva, que dependa del que mide. La forma de medición tiene que ser una forma que no dependa de quien mide y que no dé lugar a suspicacias. Por esa razón se dice que el objetivo debe ser medible, ¿ya? Que tiene que tener una forma de medir que sea lo más cuantitativa posible, de tal manera que no haya lugar a error y que no dependa de quien mide o de quien viene a observar algo. También un objetivo tiene que ser alcanzable. Yo no puedo decir, mira, ¿sabes qué? Yo hoy día estoy fabricando de pronto, voy a poner un objetivo borbonería, estoy fabricando 10 unidades de un producto al mes. Y de pronto eso da pues 120 al año. Y de pronto viene alguien y dice, es que el otro año sin hacer ninguna modificación, sin hacer absolutamente nada, voy a pasar de 120 a 2000 unidades. Imposible, ¿ya? Ojo, sin hacer nada. Por ahí si alguien dice, no, pero yo si implemento una máquina, si traigo de pronto un proceso nuevo, si le meto 2 millones de dólares al proceso y automatizo todo, bueno, tal vez, ¿no? Pero los objetivos tienen que ser alcanzables. ¿Por qué? Porque si no son alcanzables,
lo que uno hace es ponerle de pronto un peso extra al equipo que va a lograr los objetivos, y también en el camino los desanimo porque por más que hagan lo que hagan, no van a poder cumplir con el objetivo que les estoy poniendo. Entonces, en lugar de ser una herramienta que me ayude a mejorar un proceso, resulta siendo una carga pesada que no me permite mejorar. Por el contrario, me aletarga, por el contrario, me termina empujando hacia atrás incluso. Entonces, un objetivo tiene que ser alcanzable, ¿ya? Y luego en el tiempo los objetivos se van modificando y seguramente van avanzando y van creciendo de a pocos. Otra característica de un objetivo es que tiene que ser relevante. Yo no puedo poner objetivos por poner, ya, porque me gusta poner objetivos, voy a ponerte 20 objetivos. No. Es mejor que un proceso tenga 2 o 3 objetivos, pero que realmente sean relevantes, es decir, que realmente tengan impacto sobre el proceso, a que tener 20 que no tengan impacto. No, quiero poner 20 para que se vea bonito los cuadritos cuando estén en rojo, en verde, en naranja, en fin. No. Si solo tienes que quedarte con uno, te quedas con un objetivo. Y si ese objetivo realmente es relevante y realmente te va a dar o te va a ayudar a medir el resultado del proceso, te quedas con un objetivo. ¿Ya? Y la otra característica es que todo objetivo tiene que tener un tiempo de medición. Yo no puedo decir, ya, mi objetivo es producir 100 unidades. Ya, pero 100 unidades ¿en cuánto tiempo? ¿En un año, en 2 años, en 3 años, en 5, en 100? Tiene que haber un tiempo. Yo voy a producir 100 unidades en una semana. Perfecto, clarísimo. Tu objetivo tiene un tiempo. Por tanto, es importante que todos los objetivos que nosotros planifiquemos dentro del sistema de gestión de calidad tienen que cumplir con estas características y tienen que ser objetivos SMART. ¿Qué dice la norma? La norma dice que los objetivos tienen que ser coherentes con la política. Eso dice la norma, tienen que ser coherentes con la política. ¿Qué más dice la norma? La norma dice que tienen que ser medibles. Y aquí linkeamos esto con la parte, con la M de SMART. Ojo, la norma dice que tienen que ser medibles. ¿Qué más? Tienen que responder también a los requisitos legales. ¿Por qué? Porque los requisitos legales son una parte fundamental e importante del contexto de la organización. ¿Ok? ¿Qué más? Tienen que ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios. Si quisiéramos nosotros linkearlo, lo linkearíamos con la parte relevante. ¿Ya? Entonces diríamos que los objetivos tienen que permitirme asegurar que el resultado previsto del proceso, que en este caso son las salidas, ya sean productos y servicios, sean conformes. Por tanto, se pide que el objetivo sea relevante para el sistema de gestión. ¿Qué más? Tiene que poder o tiene que tener la posibilidad de hacer seguimiento, tiempo, ¿ya? Es decir, tiene que poder determinarse el resultado en una cantidad de X de tiempo, de tal manera que yo pueda hacer revisiones periódicas. ¿Qué más? Debe comunicarse. Los objetivos de calidad deben comunicarse, así como la política, a todo el personal que resulte necesario. Y lo otro es que tienen que actualizarse, aquí, específico, ¿ya? Tienen que ser específicos. No puedo decir que mi objetivo de hace 2 años es el mismo que el que tengo hoy, porque deja de ser específico, ¿ya? Digamos, la acción de actualizar un objetivo me va a permitir que mis objetivos permanezcan siempre siendo específicos en el tiempo. Entonces, el 6.2 habla de objetivos y de la planificación para lograrlos. Detrás de cada objetivo debo determinar acciones que me permitan o que me entreguen mayor probabilidad de poder cumplir esos objetivos. En el 6.3 hablamos de planificación de los cambios o de gestión del cambio, ya que es otra parte importante también, ya, gestión del cambio. Y aquí lo que se nos dice es que nosotros debemos ver o debemos gestionar los cambios de tal manera que los cambios no sean un problema para la organización, sino que por el contrario sean una opción de mejora y sean una oportunidad de mejora. Esta imagen me gusta mucho porque esta imagen dice cambio, oportunidad.
¿no? Entonces dice change, change. O sea, aquí estamos diciendo que cada cambio es una oportunidad, pero va a ser una oportunidad siempre y cuando yo sepa gestionar el cambio. No todos los cambios son malos. Hay cambios, de hecho, que son buenos. El tema es que los cambios, aún un cambio que podría inicialmente ser bueno o que podría iniciar siendo bueno, en el tiempo puede resultar siendo perjudicial para una organización si es que ésta no la gestiona de la manera correcta. Los cambios siempre van a traer consecuencias, ¿ya? Un cambio no viene solo. Cuando tú haces un cambio, este cambio sí o sí va a traer consecuencias. Ahora, la palabra consecuencia muchas veces la hemos estigmatizado solamente lo negativo, porque consecuencia es lo mismo que decir efecto, ¿no? Es un sinónimo, ¿no? Pero cuando decimos consecuencias, decimos, ah, es malo. No, los cambios tienen consecuencias, tienen efectos, pero las consecuencias no tienen por qué ser malas cuando uno las gestiona correctamente. Por esa razón, los cambios tienen que tener una metodología de hacer el cambio. Y en organizaciones, lo que se hace es implementar un procedimiento de gestión del cambio. Y seguramente algunos han visto en sus organizaciones procedimientos de gestión del cambio. Cuando hay un cambio, vamos a implementar una nueva maquinaria. ¿Qué se hace? Si hablásemos de calidad, se junta todo el equipo de calidad y se comienzan a revisar. Mira, desde el frente, desde mi frente, esto es lo que puede impactar. Desde mi frente, eso es lo que puede impactar. Desde mi frente es, en las organizaciones se hace esto y se revisa desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de medio ambiente, desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista de mantenimiento, desde el punto de vista financiero. En fin, se revisa desde todos los puntos de vista de tal manera que el cambio sea algo que genere consecuencias positivas para la organización y que, por supuesto, podamos ocupar esto como una oportunidad. Los cambios no son malos, pero sí es importante planificarlos. Cuando un cambio resulta perjudicial, cuando no se planifica, cuando no se gestiona. ¿Ya? Entonces, es importante que el sistema de gestión de calidad permita gestionar los cambios. ¿Ya? Eso es lo que se menciona en el capítulo 6, en el apartado 6.3. Y hasta aquí hemos visto 3 capítulos. Capítulo 4, contexto de la organización. Capítulo 5, liderazgo. Y capítulo 6, planificación, con cada uno de sus subcapítulos, de sus acápites. En el capítulo 7, ¿ya? Que es el capítulo de apoyo, el 7.1 dice, o bueno, se titula recursos. ¿Qué menciona este capítulo? Menciona que la organización tiene que determinar o tiene que entender cuál es su capacidad en cuanto a recursos tanto internos como externos y que por supuesto eso va a determinar su capacidad de responder ante el sistema de gestión de calidad. También tiene que determinar y tiene que ser lo suficientemente capaz de proporcionar a las personas necesarias, no solamente para el sistema de gestión de calidad, sino para llevar a cabo todos los procesos. También se tiene que entender que la organización debe proporcionar y mantener infraestructura que permita la operación, y no solo que permita la operación, sino que permita hacer que los productos y servicios cumplan con los requisitos. ¿Se acuerdan cuando en la clase pasada hablábamos del puede, hablábamos del sabe y hablábamos del quiere? Lo que dice aquí la norma es la organización tiene que poder, tiene que brindar personas, tiene que brindar recursos, tiene que brindar infraestructura, de tal manera que se pueda trabajar o se pueda procesar o se pueda brindar un producto o un servicio de calidad. También se tiene que mantener ambientes que permitan la conformidad de los productos y servicios y por ende la conformidad en las operaciones. También es importante que se determinen y proporcionen los recursos que nos permitan una fiabilidad en los resultados. Importante aquí, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de revisiones o cuando hablamos de fiabilidad de los resultados.
imagínense ustedes que por vender un producto yo falsifico por alguna razón una prueba. Los clientes cuando reciben los productos normalmente remuestrean los productos o tienen sus propios, digamos, inspectores de calidad, supervisores de calidad o su propio sistema de gestión revisa los requisitos. Porque recuerden ustedes, acá hay entrada, acá hay un proceso, acá hay salida. Imaginemos que esta es mi organización, ¿ya? Este soy yo. Pero mi salida se convierte a la vez en una entrada de otro proceso, que puede ser un supermercado, que puede ser X. Yo cuando recibo mi mercadería, reviso mi mercadería y veo que cumpla con los requisitos para mi proceso. Este señor hará lo mismo. Entonces, si yo para vender, para despachar, tengo como requisito que enviar de pronto un test de algo y por alguna razón yo modifico los resultados, cuidado. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con una parte de la norma que es que la organización debe determinar los recursos. ¿Para qué? Para asegurar la fiabilidad de los resultados durante todo el proceso. Y eso puede ser motivo de perder un cliente y hasta de una demanda. Y también tengo que determinar o tengo que de alguna manera planificar los recursos para que todas las personas tengan los conocimientos necesarios de tal manera que los procesos se lleven de manera correcta y que eso permita que se logre la conformidad de los productos y servicios. ¿Ya? Entonces, todos estos recursos la organización tiene que determinarlos y tiene que poder brindarlos para tener cumplimiento de este acápite. 7.2, competencia. ¿Qué dice 7.2? Dice que las personas que de alguna manera lideran o hacen parte del sistema de gestión de calidad deben ser personas competentes, ya sea por educación, formación y o experiencia. Y también dice que si por alguna razón alguna persona no tiene la competencia, la organización debe determinar las acciones para que esas personas adquieran la competencia. ¿Ya? No dice, oye, ya, como no tiene la competencia, retira la organización. No. Lo que dice es, tú haz las acciones para que estas personas adquieran la competencia. Y también porque es mucho más barato a que estar contratando, pues, a gente con la competencia en todos los casos, ¿no? Normalmente lo que se hace es hacer cursos in-house, hacer jornadas de entrenamiento, etcétera. ¿Y qué dice más aquí? Todo esto se debe conservar como información documentada. Por esa razón, ustedes habrán visto que una de las cosas que se hace cuando se va a revisar ISO o a certificar ISO 9001, lo que se pide son los currículos de las personas. ¿Por qué? Porque tienes que tener información documentada al respecto. Se piden actos de capacitación. ¿Por qué? Porque tienes que tener información documentada del tema. Se piden incluso en algunos casos otros registros. Básicamente, ¿por qué? Porque tiene que conservarse como información documentada. 7.3, toma de conciencia. ¿Sobre qué debe tomar conciencia la organización y todos los que hacen parte de la organización? Primero, sobre la política de calidad. Y recuerden, cuando hablábamos de política, en el apartado liderazgo, uno de los requisitos era que la política debía ser difundida a todo el personal. Y esa difusión debe permitirnos o debe ayudarnos a tomar conciencia. Toda organización debe tomar conciencia de la política de calidad. ¿Sobre qué más debe tomar conciencia? Sobre cómo lo que ellos hacen contribuye a la eficacia del sistema de gestión de calidad. ¿Sobre qué más? Sobre los objetivos de calidad que nacen de la política, ¿no? Nacen de la política. ¿Y qué más? Sobre si es que dejamos de cumplir algo, ¿cuáles van a ser las implicancias? Es decir, la gente debe entender que lo que hace no lo hace por hacer, sino que lo hace persiguiendo un objetivo y que lo hace también para evitar aquellos efectos adversos, aquellos efectos no deseados, producto del incumplimiento. ¿Ya? Entonces, importante que la organización y todas las personas tomen conciencia, principalmente en estos 4 puntos. 7.4, comunicación. ¿Qué dice el 7.4? Dice que la organización debe determinar principalmente 5 cosas. La primera, ¿qué comunicar? Porque no todo se puede comunicar.
De hecho, hay partes de la ISO que se mencionan, ¿no? Que deben comunicarse a todo el personal. Ya, bueno, ya está. Eso sí o sí lo tienes que comunicar. Pero hay otras partes que no. Entonces, esa la determinas tú. Tú determinas qué comunicar, excepto aquellas cosas que ya de por sí sean obligatorias en la norma. Cuándo comunicar también lo determinas, excepto que ya esté explícitamente puesto como requisito en la norma. ¿Ya? Todo esto, todo lo que voy a decir aquí, funciona y la organización debe hacerlo considerando que si ya está en la norma escrito, hay que hacerlo de todas maneras. ¿Ya? No va a decir la organización, no, yo no quiero comunicar esto, porque no hacerlo representa un incumplimiento y si es un incumplimiento total, representará luego una no conformidad en el momento de la auditoría. También debe determinar a quién comunicar, debe determinar también cómo comunicar y debe determinar quién comunica. ¿Ya? Entonces, estas 5 cosas la organización debe tener en cuenta cuando hablamos de comunicación. Si ustedes leen la norma, de alguna manera simple y sintética, es lo que está aquí. Y luego, en el 7 también se menciona información documentada. Ya se menciona información documentada, justamente lo que les decía, la información documentada que se conserva tiene que protegerse contra modificaciones malintencionadas. Y aquí la información documentada es, en principio, la información que requiere sí o sí ISO 9001 o cualquier otra que la organización determine o considere. Para eso deben haber procedimientos de creación y actualización y también de control de la información. Muchos lo hacen en papel todavía, otros lo hacen ya en un software, otros lo hacen en la nube. Bueno, de la forma que sea necesaria, es importante tenerlo en cuenta. De hecho, una de los hallazgos más frecuentes en el proceso de auditoría es ir y encontrar un procedimiento de pronto en un área con versión 2, en otra área con versión 3 y en otra área con versión 4 y en el sistema de gestión de la calidad lo tienen con versión 5. Entonces, es importante que haya un control de cambios y que esté implementado. ¿Por qué? Porque se supone que en los cambios tú vas actualizando y vas diciendo cuál es el proceso que en realidad está vigente. Imagínense tú vas a una organización y encuentras que en un área pues están trabajando con la versión 2, que capaz fue de hace 5 años, con la versión 3, que capaz fue hace 2, con la versión 4, en fin. Y luego ves que en la versión 5 está en el documento que te muestra el área que está siendo auditada, y bueno, te das cuenta que realmente no hay un control de cambios o un control de la información correcto. Entonces, la información documentada tiene que tener ciertas características, tiene que cumplir como tal, con todo lo que pide la norma ISO 9001. Y aquí hemos ya terminado con el capítulo 7. El capítulo 7, solo para recordar, tiene recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación e información documentada. Y ahora pasamos al capítulo 8. El capítulo 8 establece, bueno, el capítulo 8 es un capítulo un poquito más largo. El capítulo 8 tiene 7 subtítulos y el capítulo 8 arranca por el 8.1, que es planificación y control operacional. ¿Qué dice aquí el capítulo 8? El capítulo 8 dice que se deben establecer los requisitos de calidad para los productos y servicios, los criterios de control en cada etapa de proceso o en cada proceso deben haber métricas que nos ayuden a medir o a controlar la calidad. Deben establecerse los recursos también que me permitan dar conformidad a los productos y servicios y debe permitirme controlar con la información documentada los procesos, toda vez que la información documentada me permite estandarizar los mismos. Asimismo, la norma establece que nosotros debemos poder controlar los procesos que contratamos externamente. Es decir, esta norma tiene un alcance que no solo se quede en mis 4 paredes, sino que también se hace extensivo a aquellos procesos externos, aquellos procesos terceros que me entregan a mí alguna entrada para mi proceso. En el 8.2 dice aquí que yo debo establecer los requisitos para los productos y servicios. Entonces, en principio parto de lo que el cliente me pide,
una vez que el cliente me pide, yo determino cuáles son mis requisitos. Una vez que determino cuáles son mis requisitos, yo debo determinar en qué etapa o en qué lugar reviso estos requisitos para que el producto o el servicio cumpla con lo que el cliente pide. Finalmente, yo debo también tener la posibilidad de controlar los cambios que se pudieran dar dentro de los requisitos. Miren ustedes cómo la gestión del cambio va siendo importante, ya no solamente hablando de un cambio de infraestructura, un cambio en el proceso, sino también pueden haber cambios en los requisitos y yo tengo que poder controlar esto. Si yo recibo un requisito nuevo, lo incluyo. Si yo, de pronto alguien me dice, este requisito ya no está o se modificó en tal manera, tengo que tener la posibilidad de poder controlar. Y para eso nos dice, hay que tener la capacidad de entender qué es lo que el cliente quiere, de definir cuáles son los requisitos, de cumplir con los requisitos y de gestionar adecuadamente los cambios. Entonces, repito nuevamente, en un proceso lineal, parto por el cliente, parto por entenderlo, bueno, luego sigo a entender los requisitos, esos requisitos los hago parte de los procesos a través del control de procesos y finalmente, si es que hubiese algún cambio en todo esto, yo tengo que tener la posibilidad de controlar el cambio. ¿Para qué? Para mantener siempre los requisitos actualizados según lo que el cliente necesita. En el 8.3, cuando hablo de diseño y desarrollo de los productos y servicios, principalmente estoy hablando de 4 momentos, ¿ya? El momento de planificación y desarrollo, en este caso planificación del diseño y desarrollo del producto. Miren, aquí la organización debe planificar el diseño y desarrollo de los productos. La organización debe también gestionar las entradas, en este caso, que vienen de parte del diseño y desarrollo, controlar todos los cambios que pudieran haber dentro del diseño y desarrollo del producto y finalmente tener mapeadas todas las salidas del diseño y desarrollo del producto. Cuando hablamos de diseño y desarrollo, estamos hablando de todo el proceso, desde la concepción de la idea hasta el desarrollo del producto como tal, y todo eso tiene que ser parte del sistema de gestión de calidad. Repito nuevamente, la gestión del cambio también está dentro de esta parte como una acción importante para ir generando data histórica de cómo es que se van diseñando y desarrollando los productos y servicios. ¿Ya? Control de procesos, 8.4, control de procesos, productos, servicios suministrados externamente. Como les decía hace un ratito, la norma no se queda en las 4 paredes, sino que lo que hace es establece requisitos para también controlar aquello que recibimos de forma externa. Entonces, ahí lo que hacemos nosotros principalmente es determinar cómo es que vamos a hacer la evaluación, seguimiento, selección, seguimiento y reevaluación de esto que recibimos externamente. En muchos casos lo que se hace es, se manda a hacer auditorías. De hecho, hay clientes que vienen a hacer auditorías no necesariamente, o bueno, que más allá de tener en una organización ISO 9001 implementado, hay clientes que mandan a sus ejecutivos para hacer ciertas auditorías a quienes brindamos algún servicio o producto, de tal manera que nos revisen qué tanto tenemos la capacidad de proporcionar el producto o servicio, qué tan bien está diseñado nuestro proceso, qué tan, digamos, importante o qué tan, en qué grado nuestro producto va a cumplir con los requisitos que ellos tienen o nuestro servicio. Y eso, por supuesto, nos va de alguna manera, a ayudar a revisar en qué medida se cumplen los controles que nosotros necesitamos de cara a que nuestra materia prima sea una materia prima buena, de cara a que nuestros insumos sean insumos buenos, de cara a que nuestros materiales también tengan de pronto una calidad aceptable, porque finalmente todo eso va a ser parte de nuestro estándar de calidad final. Entonces, sí es importante que la organización determine cómo evaluar, determine cuáles son esos controles y revise toda la información
para determinar la conformidad de los requisitos que nosotros como organización de pronto hemos puesto a nuestros proveedores. El 5.8 dice producción y provisión del servicio, y aquí nuevamente lo que se menciona es hay que controlar cómo es que hacemos que los productos se desarrollen, cómo es que hacemos que los servicios se den, ¿ya? Cómo gestionamos los cambios. Importante aquí, se menciona qué hacer o cómo es que vamos a asegurar la conformidad una vez que ya nosotros hemos entregado un producto. Es decir, el trabajo en este caso para ISO no termina cuando el producto sale de tu almacén, si es que estamos elaborando un producto, sino que tienes que haber hecho lo necesario para asegurar que el producto cumpla con los requisitos de calidad aún posterior a la entrega durante un periodo de tiempo según tú establezcas, ¿no? Entonces, sí es importante que esta parte también se considere. Y por esa razón aquí dice, hay que ver la preservación, hay que ver cómo se cumplen los requisitos, hay que ver cómo hacemos para entender que nuestro producto puede ser que tenga una vida útil mayor al hecho de estar solamente en esos almacenes y posteriormente incluso a llegar hasta el cliente final, ¿no? También se pide establecer un proceso o procedimiento para liberar los productos y servicios, es decir, tenemos que determinar cómo es que vamos a hacer nosotros nuestra liberación de productos. Entonces, en un proceso regular o normal, diríamos que nosotros recibimos la materia prima, producimos, finalmente distribuimos hasta llegar a una entrega. Lo que dice aquí es tú estableces todo el proceso para asegurarte que cada producto o servicio entregado cumple con los requisitos. Entonces, yo recibo materia prima, tengo que revisar si cumple o no con los requisitos de calidad. Si cumple, lo libero y pasa a producción. Si producción, digamos, ejecuta el proceso, tiene salidas. Si yo determino que cumple, recién allí pasa a distribución. Si no cumple, se quedará aquí o irá a mermo o lo que fuera. Y lo mismo con distribución, hasta llegar finalmente a la entrega. Entonces, lo que dice ISO 9001 aquí es asegúrate de tener un proceso de liberación de productos en cada etapa del proceso. ¿Ya? ¿Qué más? 8.7, control de las salidas no conforme. ¿Ya? Aquí es importante que nosotros tengamos en consideración lo siguiente. Y acá hay un acápite que menciona ISO. El control de las salidas no conformes lo podemos hacer a la salida de nuestro proceso, es decir, tengo mi entrada, aquí tengo mis actividades o mis acciones y aquí tengo mis salidas. Yo puedo hacer un control aquí y puedo determinar cuál es no conforme y para eso yo tengo que, como dice aquí, separarlo, devolverlo, suspenderlo, etcétera. Pero lo que dice ISO es, puedes hacerlo ahí, pero también tendrías que hacerlo si es que estos servicios o estos productos se detectan que son no conformes después de la entrega. Imaginemos que esto ya llegó al cliente. El producto ya lo tiene el cliente. Y es el cliente el que determina que el producto tiene una no conformidad. Lo que dice ISO es tienes que tener algún proceso establecido, estandarizado, que te permita gestionar estos productos no conformes. Y a veces ocurre, ¿no? Oye, compras un teléfono, compras un carro, compras un televisor y de pronto tiene una falla, ¿no? Y es una falla de producción. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que hay un proceso por el cual se activa la garantía, ¿no? En algunos casos esto ocurre de manera más rápida, en otros de manera más corta, pero finalmente las organizaciones que tienen ISO 9001 tienen implementados procesos que te permiten gestionar esta parte de los productos no conformes. Entonces, sí es importante que nosotros consideremos eso dentro de nuestra organización. Y para evitar que eso ocurra,
también es importante que se conserve o que se vuelva reincidente. Es importante que conservemos esto como información documentada, de tal manera que podamos tomar acciones y que podamos tener un histórico de todas las acciones que se van tomando, que nos permitan también, a su vez, evaluar la eficacia de estas, ¿ya? Entonces, aquí es importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Cuando dice aquí, describa todas las concesiones obtenidas, ¿a qué se refiere el término concesiones? Imaginemos que tú tienes nuevamente, ahí está tu proceso, tienes una salida, y aquí tienes un producto, ¿ya? Que tiene 10 requisitos. Y de estos 10 requisitos, el producto cumple con 9. Hay un requisito que tiene que ver más con forma y no necesariamente con algo específico del requisito. Y entonces tú dices, oye, voy a revisar y voy a conversar con mi cliente a ver si este me acepta el producto con 9 requisitos cumplidos y con uno no cumplido. Si es que el cliente lo acepta, si es que el cliente digamos, lo tolera, eso es una concesión, ¿ya? Es una autorización para utilizar o liberar un producto o servicio que no es conforme al 100%, pero que, digamos, tiene un grado de cumplimiento importante. Pero esas concesiones, por supuesto, tú las tienes que hacer con autorización de quien va a consumir este producto o esa salida, que en este caso va a ser tu cliente, ya sea tu cliente final o un proceso siguiente en tu flujo de procesos, ya en tu flujo de producción. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que también pueden haber concesiones, pero que estas concesiones deben quedar como información documentada, ya no pueden quedar en el aire, no pueden quedar solo en una conversación. Tiene que haber ahí algo que sustente la concesión que se ha recibido. Seguimiento, bueno, capítulo 9 ya, para ir terminando, porque solamente son 10 capítulos, recuerden, capítulo 9. En el capítulo 9 hablamos de la evaluación del desempeño y en el 9.1 particularmente el seguimiento, medición, análisis y evaluación. ¿Sobre qué debemos hacer seguimiento, medición, análisis y evaluación? Y aquí hay un término importante, la satisfacción del cliente. Y eso dice clarito, la organización debe realizar seguimiento respecto de la satisfacción del cliente, la percepción de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. Y nosotros tenemos que establecer métodos que nos permitan hacer esta evaluación. Algunos hacen encuestas, otros hacen focus group, otros hacen, en fin, utilizan diversos métodos, pero en todos los casos se tiene que poder medir la percepción del cliente respecto del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. Y la organización con esa información, lo que tiene que hacer es que debe analizar los datos, debe tomar esa información y debe transformarla y debe determinar también acciones de control y de seguimiento que permitan mejorar en el tiempo la satisfacción del cliente. Otra parte importante es lo que establece el 9.2, que es auditoría interna. Aquí es necesario, es indispensable que la organización establezca un programa de auditorías. En la última clase, que será el día jueves, vamos a hablar de la diferencia entre programa y plan de auditorías, que no es lo mismo, ¿ya? Que es un tema totalmente distinto. El programa de auditorías tiene a su vez que, obviamente, tener la posibilidad de hacer auditorías a intervalos planificados con personas capaces, que sean imparciales, con personas que tengan la posibilidad de ser conocedores del proceso también, según criterios y alcances definidos. ¿Ya? Entonces, estas auditorías nos deben permitir entender en qué grado el sistema de gestión cumple con los requisitos que tiene la organización, con los requisitos que establece ISO 9001 y con la celeridad o con, de alguna manera, el grado en el cual la
organización está implementando y manteniendo los requisitos establecidos en ISO y los establecidos por la organización. Con los resultados deben quedar con información documentada. Normalmente los auditores entregamos un informe de auditoría y con esto se termina también solicitando al auditado acciones correctivas o acciones preventivas o acciones de mejora, como lo hayan determinado ustedes denominarlo dentro de su organización. En el 9.3 se establece la revisión por la dirección y aquí la revisión por la dirección es un proceso más, por tanto tiene entradas, tiene el proceso de revisión per se y tiene salidas. Vamos a centrarnos en las salidas, dado el tiempo. Las salidas son oportunidades de mejora, cualquier cambio que se requiera en el sistema de gestión de calidad o cualquier recurso necesario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tú revisas, dices, oye, no cumplí el objetivo porque me faltó dinero. Ya, listo. La revisión por la dirección, al ser una revisión por la dirección, es decir, por los ejecutivos de primer nivel de una organización, lo que se hace es que hay la posibilidad de tomar decisiones. Entonces, muchas veces se da, oye, ¿te faltó dinero? Toma. Me faltan personas, aquí está. Me falta, no sé, un equipo para hacer tal cosa, aquí está, ¿no? También se puede decir, oye, mira, tu proceso está de pronto no del todo correcto, hay que cambiar eso, hay que cambiar lo otro. También se hacen los cambios necesarios. Y por supuesto, se establecen todas las oportunidades de mejora habidas y por haber. Entonces, esas son las salidas de la evaluación, en este caso de la revisión por la dirección. En el capítulo 10, en el capítulo de mejora, se establece que la organización, una vez que ha determinado las oportunidades de mejora, debe seleccionar cuáles va a implementar, a fin de que los productos y servicios cumplan con los requisitos, a fin de que se corrijan, prevengan y reduzcan los efectos no deseados, y a fin de que se mejore el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad. ¿Esto cómo se hace? A través de este siguiente flujo. Lo primero que hacemos cuando encontramos una no conformidad es reaccionar a la misma, es decir, establecer una acción pronto, rápida, ¿ya? ¿Qué más? También dice ahí, adicional a que tú hayas tomado una acción pronta o rápida, tienes que determinar acciones para eliminar las causas. Por supuesto, en este intermedio se hace un ACP o un ACR, perdón, un análisis de causa raíz, ¿ya? Porque no hay forma de tomar acciones para la causa raíz si antes no determinas la causa raíz. Y aquí hay varios métodos para determinar causa raíz. Tomas la acción para determinar la causa raíz, implementas las acciones para determinar o para eliminar las causas raíz, revisas qué tan eficaz o qué tan eficaces son las acciones, actualizas tu matriz de riesgos y oportunidades y finalmente haces todos los cambios en el sistema de gestión de calidad de tal manera que pueda ser permanente en el tiempo, ¿ya? ¿Qué pasa cuando no se actualiza el sistema de gestión de la calidad con acciones que fueron incluidas para una causa raíz? Lo que va a pasar es que tú en el tiempo vas a volver a tener la misma no conformidad. ¿Por qué? Porque la única forma de eliminar reincidencia es si tú realmente actúas sobre las causas, ¿ya? Actúas sobre las causas, pero si haces que esta actuación sobre las causas sea permanente. Esto lo vemos de manera muy gráfica cuando hay un accidente, ¿no? Cuando hay un accidente de trabajo, un accidente, un AT, lo que ocurre es que se toman acciones, ¿no? Se toman acciones para las causas raíces. Acciones para causa raíz, ¿ya? Y bueno, se implementan las acciones y de pronto las acciones sí son eficientes, sí son importantes, sí elimina la reincidencia, pero claro, este accidente ocurrió en un tiempo específico con personas específicas. Imaginémonos que pasan 3 años, ¿ya? Luego de 4 años, ninguna persona que estuvo en este accidente conoce las causas. Si es que esto, o sea, conoce las causas y por tanto
vuelve a cometer las causas que originaron el accidente y vuelve a ocurrir el accidente de trabajo. ¿Por qué ocurrió esto? Ocurrió, ¿por qué? Porque la acción, en este caso las acciones para eliminar las causas, no se incluyeron dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, no hay forma de que sean permanentes en el tiempo. De la misma forma ocurre aquí, cuando una acción no se incluye o no se hacen los cambios en el sistema de gestión, ¿qué pasa? En el tiempo se pierde. ¿Por qué? Porque depende mucho de la persona que estuvo en el momento, de la que de pronto actuó sobre estas causas, y eso realmente no resulta siendo beneficioso. Entonces, un sistema de gestión que trabaja bajo el enfoque de mejora continua y que trabaja bajo el enfoque de ISO 9001 hace de el análisis de causa raíz una herramienta, pero hace de las acciones algo permanente y lo incluye como una modificación o como un cambio en el sistema de gestión de calidad. Finalmente, la mejora, como ya sabemos, la mejora tiene que ver con el ciclo de Deming, PHBA, y la mejora, dice aquí, debe considerar todos los resultados de los análisis, evaluaciones, la salida de la revisión por dirección y de todo el sistema de gestión de calidad, porque recordemos que finalmente todo lo que tenemos como parte de un sistema de gestión es completamente perfectible y por tanto está sujeto a la mejora. Entonces, estos son los requisitos que establece ISO 9001 en la versión 2015 y esto es lo que seguramente Ricardo les va a poner a ustedes en una votación para que ustedes elijan cuáles de estos requisitos quisieran que los toquemos de manera práctica en el siguiente módulo, que será el módulo 4, donde hablaremos de implementación de ISO 9001 en la versión 2015. Si alguno tuviera alguna pregunta, si alguno tuviera alguna consulta al respecto, puede hacerla ahora, puede escribirla en el chat o puede abrir el micrófono también. A ver, por aquí pregunta José Natán, dice, el plan de calidad. Entiendo que lo que estás preguntando ahí, José, es dónde va el plan de calidad, ¿cierto? Y bueno, el plan de calidad, José, podríamos ubicarlo dentro de el capítulo 6, que es el capítulo de planificación, ¿ya? Dentro del capítulo de planificación, porque el plan de calidad no deja de ser un documento en el cual se han evaluado ciertas características de un proceso o del proceso y se han establecido controles respecto de la calidad dentro del proceso en sí. Entonces sigue siendo parte del capítulo 6, que es capítulo relacionado a planificación. De hecho, en muchos de los casos, los planes no solamente abarcan un capítulo, sino que abarcan más de uno, ¿ya? De hecho, los documentos, cuando uno los establece o los crea pensando en que cumplan más de un requisito. El plan de calidad o el plan de contingencia, Flor, también va o iría dentro de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Recuerda tú que lo que se pide en este lugar es que tú determines cuáles son esas acciones que te permitan, en la medida de lo posible, hacer que los efectos adversos no ocurran y asegurar que los objetivos o los resultados previstos de sistema de gestión de calidad se cumplan. Entonces, eso está dentro del capítulo de planificación. Que por ahí puede tener alguna cuestión de otro capítulo, sí, sí se puede. Ya porque los documentos, repito, se hacen con esa perspectiva y se hacen con esa intención también. Exactamente, José, por esa razón es que te decía, el plan o un documento puede tener más de un requisito inmerso dentro de este documento. Si hablamos de
protocolos de liberación, estaríamos hablando del capítulo 8 y estaríamos hablando particularmente de el acápite 8.6, que es liberación de productos y servicios. Entonces, mira cómo un documento te puede servir tanto para el 6.1 como también para el 8.6, que de hecho es totalmente válido. Y podría ser que sirva para otros más, si es que también estableces de pronto alguna otra acción de competencia o de responsabilidades o de toma de conciencia. En fin, los documentos pueden servir para sustentar la conformidad de más de un punto. Eso es correcto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional, muchachos? Si no fuera ese el caso, bueno, yo los espero el día jueves. Repito, ahí a Ricardo le he pasado una lista de todos estos puntos para que ustedes elijan cuáles vamos a tocar el día miércoles y podamos hacer ejemplos prácticos de cada uno de estos ítems. Ya, yo los espero el día miércoles y bueno, espero que podamos culminar con éxito este programa. Ingeniero Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas Te noches, agradezco. ingeniero Hugo, ¿cómo está? Qué ¿Qué gusto. tal? Te agradezco la participación el día de hoy. Bueno, creo que ha sido una sesión bastante interactiva, está bastante nutrida. Y también agradezco a cada uno de ustedes acá presentes, pues, por haberse mantenido todavía, ¿no? Esta hora y media creo que es un gran reto para cada profesional como el ingeniero Agustín Valderrama, ya que lo que hacemos es condensar toda esta información para poder, pues, darles la carnecita, lo que realmente importa, ¿no? Ahora, si ustedes quieren desplayarse, quieren conocer mucho más acerca de esto, pues yo los invito a que puedan acceder a su paquete de certificación. ¿Por qué? Porque van a poder, una vez que ustedes accedan a su paquete de certificación, ustedes van a poder tener mayor información porque van a tener un aula virtual con su código de acceso, su contraseña por tiempo de por vida, o sea, vitalicio. Van a poder revisar esta sesión, todas las sesiones grabadas de esta clase y las siguientes que se vienen. Adicionalmente a ello te comento también que vas a poder descargar toda la información que el ingeniero también está compartiendo de manera exclusiva y todo nuestro equipo de asesores especialistas también en Elevate Perú. Ustedes pueden acceder a una bibliografía en la cual van a encontrar videos, van a encontrar plantillas, van a encontrar normativas, van a encontrar muchísimo material que van a poder, pues, consultar y usar como entrenamiento o también poder transmitir a su equipo de trabajo. Ustedes como ingenieros, consultores, jefes de área, que lideran equipos, pues definitivamente este tipo de capacitaciones, este tipo de educación que brindamos nosotros en el EAT Perú, pues les va a servir muchísimo para poder mejorar sus competencias laborales y profesionales y, ¿por qué no?, mejorar también las condiciones salariales. Porque al tener tu certificación en este módulo, en este diploma, pues te permite seguir subiendo de nivel y poder ser mucho más competitivo y mucho más atractivo o atractiva dentro de este mundo laboral que cada vez es mucho más exigente. Estimado profesional, estimados participantes, les agradezco nuevamente por su participación y estar presentes el día de hoy en esta sesión. Los esperamos en las siguientes sesiones. Justamente ahorita, hace unos minutitos le he compartido el link de asistencia para que ustedes puedan registrar y validar su participación dentro de esta sesión. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque le da también peso a tu acreditación, a tu certificación con el EAT Perú. Porque esto va a permitirte también, pues, sumarte puntos porque forma un porcentaje de la calificación, también tu asistencia y que puedas validar esa participación sesión a sesión. Te comento que adicionalmente a estos beneficios que te acabo de comentar, que vas a poder acceder a tu aula virtual dentro de nuestro campus de Elevate Perú, también vas a poder formar parte del club exclusivo de profesionales que están haciendo un workshop. Vamos a tener mayor red de contactos, vamos a ampliar nuestra bolsa laboral, porque nosotros como Elevate Perú tenemos una cantidad de empresas que trabajan en conjunto, en articulación con nosotros, en convenios y en alianzas, que están brindándonos en tiempo real alertas de empleo.
Alerta de empleo para ustedes que están deseosos pues, de mejorar de repente sus condiciones laborales, de buscar nuevas oportunidades, de formar parte de empresas cada vez más competitivas, pues sí, por supuesto, este grupo exclusivo de bolsa laboral pues te va a permitir ello. No solamente contentos con poder brindarte más valor a ti como profesional, queremos también darte descuentos exclusivos en los siguientes programas de educación continua, diferentes diplomas y cursos que se vienen ya hasta el mes de diciembre del 2024. Entonces, te comento a ti profesional, estimado participante, que están presentes el día de hoy y todavía están conectados, pues creo que es una gran oportunidad porque si tú hoy, en esta semana, hasta este miércoles, justamente la fecha de este miércoles es 19, hasta este miércoles 19 tenemos una super promoción para ti. Si deseas realmente acceder a tus certificaciones y a todos los beneficios que te acabo de comentar, escríbeme, por favor. Justamente ahorita te he mandado mi número de teléfono al chat grupal, para que puedas contactarte conmigo de manera inmediata y poder darte mayor información para que puedas obtener tus beneficios y tu certificación, tu paquete de certificación. Recuerda que las certificaciones que nosotros emitimos están emitidos a nombre de Elévate Perú en asociación con la Cámara de Comercio de Lima y también forma parte de un convenio que tenemos con el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo que lo cataloga como una competencia laboral. Así que tenemos también todas nuestras acreditaciones y certificaciones. Los dos documentos que te brindamos dentro de este paquete cuentan con código QR web para que tu empleador pueda revisar en tiempo real en la autenticidad de estos documentos y puedas saber realmente de que este documento que estás presentando a tu empleador, a la empresa en la cual estás postulando, pues sean auténticos y realmente válidos. Bien, entonces no hay excusa para poder capacitarte, no hay excusa para poder seguir mejorando tus oportunidades laborales, tus competencias profesionales y Elévate Perú se siente muy orgulloso de esto. Así que nada, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Ahí está mi número en el chat. Ahí está también el formulario de asistencia para que puedas validar tu participación y también comunicarte conmigo en tiempo real y poder darte toda la información adicional que tengo para ti. Hay un súper descuento realmente muy importante, digamos, a un costo súper asequible solo para ti en esta oportunidad hasta este miércoles que te estamos ofreciendo en el Elévate Perú. Ingeniero Agustín, le agradezco todavía por estar presente acá. Muchísimas gracias como siempre. Ya usted forma parte del staff del Elévate Perú de grandes profesionales que también tienen la voluntad y las ganas y la pasión de poder enseñar y transmitirle valor a muchos profesionales, no solamente peruanos, sino también de Latinoamérica. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Tengan Hasta buenas luego. noches. Cuídense. Hasta luego.